¿Sabías que más del 60% de las personas no saben a dónde va su dinero a final de mes? Lo he hecho yo, pero te juro que creo que no he visto nada parecido. Te da un control sobre tu supervivencia. La herramienta que os voy a enseñar a continuación es mucho más que un presupuesto o una plantilla de Excel al uso. Es un analizador de tu salud financiera. Es una caña. Os voy a explicar cómo va esta herramienta. Esta herramienta va de la siguiente forma. Hay una parte de cuenta de resultados donde tendremos nuestros ingresos y nuestros gastos. Hay una cuenta de balance donde tendremos lo que tenemos y lo que debemos para saber qué es lo que realmente tenemos, nuestra riqueza o pobreza, pero bueno, nuestra riqueza en general, si es positiva o negativa. Tenemos una parte súper sencillita que venimos ahora de cómo se registran los datos en esta plantilla, no hay que comerse la cabeza para nada, y un panel de control donde podemos ver un montón de cosas. Si estáis interesados en tener esta herramienta, escribid interesados en los comentarios y me pondré en contacto con vosotros para haceros llegar la herramienta. Sí que es verdad que voy a ponerla gratis para un número de gente al principio y luego la pondré en mi página web donde la voy a vender. Decidme cuánto pagaríais por una herramienta como esta. Si de verdad os gusta o os parece interesante, ¿vale? Vamos a empezar por los ingresos y los gastos y vamos avanzando en el resto, ¿vale? Aquí, ¿qué tenemos? Básicamente tenemos una hoja impresionante, lo he hecho yo, pero te juro que creo que no he visto nada parecido, ¿vale? Donde tenemos por mes nuestro presupuesto, que es esto en verde, que podremos rellenar. Yo creo que voy a ganar 1.500 euros, ¿vale? Y se pone aquí. Voy a tener propinas, bonus, indemnizaciones que me lleguen ese mes de que he tenido un accidente, cualquier cosa, ¿vale? Están los ingresos profesionales laborales, ¿vale? O otros. Luego, ingresos financieros o de inversión. Pues si me pagan dividendos, me pagan alquileres, tengo otros ingresos de inversiones, cualquier cosa, todo esto se va a poner aquí. ¿Qué es lo que yo espero? Esta columna es lo que yo espero ganar este mes, ¿vale? Esto tendremos que hacer un ejercicio o a principio o a lo mejor lo haces una vez porque esperas que sea de una forma muy lineal, pero esto lo vas rellenando cada mes. Prácticamente, pum, 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 vas poniendo lo que tú esperas ganar ese mes, ¿vale? Por ejemplo, pensamos que vamos a ganar 1.500 euros de salario, tengo un piso que alquilo que gano 600 euros y ya está, y no tengo otros ingresos, ni pensiones, ni de jubilación, ni nada, ¿vale? Y luego vamos a la parte de los gastos. Los ingresos es lo que nos llena el bolsillo y los gastos es el que nos hace el agujero en el bolsillo, ¿vale? Y va vaciándose poco a poco. Pues nada, tenemos una parte de gastos fijos obligatorios, que lo veréis aquí. Aquí se sumarán todos los gastos fijos obligatorios que pensamos que vamos a tener. Por ejemplo, yo creo que voy a tener una hipoteca de 500 euros al mes, ¿vale? Si tengo alquiler, pues alquiler. La comunidad, ¿qué me cuesta? Pues 20 euros al mes, total X, ¿vale? Seguro de vivienda, todo eso lo mensualizamos. Es decir, si pago un seguro de vivienda, que son 130 al año, pues lo divido y a lo mejor son 11 euros al mes, ¿vale? El IBI igual, todo esto lo vas poniendo, ¿vale? Estos son los gastos de tu vivienda habitual. Luego pasas a seguros, si tienes seguros de vida, de salud, etcétera. Deudas, pues si tienes tarjetas de crédito, etcétera, pues mira, pagas 60 euros porque tengo una tarjeta de crédito que no me la he quitado, por ejemplo, ¿ves? O tengo una deuda porque compré algo a plazos y tengo que pagar 150 euros al mes, ¿ves? Ya tenemos esto. Vale, impuestos, IRPF, donaciones, sucesiones, otros impuestos. Pues si quieres, puedes coger los del año anterior y dividirlo entre 12 y más o menos te haces una idea de lo que pagas de IRPF. Y si no pagas porque te retienen bien en la renta, pues lo dejas tal cual está, ¿vale? Pero bueno, lo puedes poner aquí también, ¿vale? ¿Qué es lo que tú piensas que vas a ganar o te vas a gastar? Y luego aquí ponemos lo que dedicamos a ahorro e inversión. Sí, pues puedes tener almohada de seguridad, jubilación, universidad, otros, coche, lo que quieras, otros ahorros. Ahí poner la cantidad, oye, pues yo 100 euros al mes, pues a la universidad de mis hijos. Y otros ahorros, pues 100 euros al mes para la almohada de seguridad, ¿no? 100, ¿vale? Y luego aquí variables necesarios. ¿Qué son estos? Son variables, es decir, que no siempre van a ser iguales. Todos recordemos que todo esto eran los fijos, obligatorios entre comillas, o los que tú te pones. Y luego variables. Pon que de comida son 300 euros al mes.
Y luego de luz y agua, pues mira, luz son 60 y agua son 40. Luego de internet, pues me gasto 30 euros. El móvil, pues son 10 euros. Y así te vas poniendo cosas, ¿vale? Luego ropa, zapatos, esto es cuidado personal familiar. ¿Qué es lo que te vas a ir gastando durante este mes? ¿O qué te sueles gastar? ¿O qué esperas gastarte, sobre todo? Y luego, pues nada, educación, cuidado de hijos, si tienes. Si no tienes, pues no lo pones, obviamente. ¿Qué gastos tienes? De gasolina, por ejemplo, pues me gasto 100 euros al mes en gasolina. Y yo qué sé, el seguro del coche, pues en total son 30 euros al mes, al cabo del año. Si tienes animales, pues comida, veterinario, otros, ¿vale? Ahí eso súper claro. Y ahora nos vamos a la parte de discrecionales o superfluos. Es decir, estos son gastos que tienes y que realmente puedes ir quitándote mes a mes. Si quisieras apretar de algún sitio o crees que no son importantes, ojo, hay que ver si son importantes o no para ti, pues a lo mejor para tu salud mental o para tu estabilidad emocional, pues mira, es importante, pues por ejemplo, ir a la peluquería todos los meses, una vez, o para estar bien facherito, o el gimnasio, ¿vale? El gimnasio, ir al gimnasio o cualquier deporte, etcétera, ¿vale? Y pues aquí vas poniendo otros gastos que son más variables, aunque bueno, gimnasio y peluquería, si tienes una rutina, más o menos van a ser fijos, pero bueno, los ponemos aquí porque son superfluos o discrecionales, ¿vale? Aunque te gastas 50 euros al mes en esto y al mes en peluquería 30, por poner algo. Bueno, y aquí ocio, pone ocio como podría poner cualquier otra cosa, pero es, por ejemplo, hay una parte de segunda residencia que bueno, sí es ocio porque no es donde vives, no es lo que necesitas para vivir. Entonces, lo metemos en ocio. ¿Qué gastos tiene tu segunda residencia? Eso si no la usas para alquilar, etcétera, Así que nada. Luego, o bueno, puedes ponerlo igual. Pagas de tus hijos, restaurantes, ¿qué te gastas en restaurantes? Libros, cine, bueno, pues todo esto, televisión, mucho Netflix, mucho HBO, Disney Plus, todo ese tipo de cosas. O lotería, por ejemplo, hay gente que se gasta dinero en lotería todos los meses. Y luego, pues regalos para Navidad, para la familia. Es una buena forma de controlar o separar dinero, ¿vale? Y luego otros. Ya lo que no quepa en todo lo que hemos puesto, como veis, es súper amplio y súper descriptivo, lo metéis en otros, ¿vale? Eso sería para enero. Pues así lo vas haciendo mes a mes, febrero, y vais yendo para acá, marzo, etcétera. Solo en las casillas que están en verde, Estas no te va a dejar. Las que están en gris no te va a dejar poner absolutamente nada. ¿Y qué pasa aquí? Pues aquí hay una fila que pone ahorro. Ahorro, importante. Es lo que nos sobra de todo lo que ganamos, menos lo que gastamos. Como veis, los ingresos son 2.100, los gastos aproximadamente 1.600. Pues 500 euros que te sobran todos los meses. ¿Para qué? Para lo que tú quieras. Puedes invertirlo, ahorrarlo, gastarlo. Si no te has puesto aquí en ahorro inversión una cantidad que vas a dedicar a invertir, pues entonces pues es dinero funny money, como dicen los ingleses, ¿vale? El dinero pues que te puedes gastar en lo que te dé la gana o no, o te lo puedes guardar, ¿vale? O dedicarlo a proyectos que te interesen. ¿Qué es esta columna de aquí? Todo esto de porcentajes sobre ingresos, ¿vale? Es qué parte, es decir, esto divide todo entre el total de los ingresos. Esto quiere decir qué parte de los ingresos es ahorro. Es ahorro o dinero funny money, ¿vale? Sería el 24% de lo que gano, me lo puedo dedicar a gastarme lo que me dé la gana, ¿vale? Aquí podréis ver cada partida de gastos. Los gastos son el 75% de lo que ganamos. Los fijos obligatorios, pues es el 44%, 45%. Pues vemos como la vivienda habitual supone el 25% de lo que gano. Las deudas el 10%. Y así vas a ir viendo, ¿vale? Y luego de los variables, pues igual, podrás ir viendo qué partidas son las que más gastan de todo lo que ganas. Y aquí hay una columna que es muy interesante, bueno, muy interesante, es la real. ¿A qué nos referimos con la real? La real va a ser que tú a final de mes tienes que coger tus cuentas bancarias, todo lo que te has ido gastando, todo lo que has ido ganando, y revisándolo e ir introduciéndolo aquí. ¿Lo vas a introducir dónde? En la pestaña registro de datos. ¿Cómo sería? Pues mira, es súper sencillo, súper. Hasta, bueno, un mono a lo mejor no, pero un niño pequeño yo creo que lo podría hacer, porque lo he dejado para que lo hagáis súper sencillo, ¿vale? Te vas aquí a la pestaña de gastos e ingresos.
¿Y qué haces? Pues dices, te vas a las que están en blanco, a las que están en gris ni las toques. Y dices, descripción, ¿qué es? Ah, mira, pues aquí está todo lo que hemos visto en el otro lado, tanto gastos como ingresos está aquí. Entonces yo digo, pues sueldos y salarios. Ay, mira, pone ingreso ya, ¿ves? Se rellena automáticamente. ¿Qué cantidad de sueldos y salarios he tenido? Pues he ganado 1.500 euros. ¿Y en qué mes? ¿A qué mes corresponden? Pues en este caso enero. Le das aquí a grabar, ¡pum! Y te dice, datos grabados correctamente. Perfecto, ya está. Y ya se vuelve a poner en blanco. Y aquí vas metiendo, ¿qué más teníamos? Alquileres, ¿no? Este es un ingreso. ¿Qué cantidad? Pues he ganado 500 en lugar de 600. Y pongo enero, lo grabo otra vez. Y así vas grabando todo y te vuelves otra vez aquí, cuenta de resultados. Y mágicamente y sorprendentemente aparece aquí. ¿Qué aparece aquí? Lo que es real, es decir, lo que de verdad hemos ganado o hemos gastado. Y aquí hay una pestaña donde podemos comparar lo que se ha desviado, la realidad de nuestro presupuesto. Es decir, aquí veis un 83%, quiere decir que hemos ingresado menos de ingresos financieros e inversión de lo que habíamos planificado, en un 83%. Si es un 100%, como es este caso, si es tal cual lo habíamos planificado, perfecto. Vas a ver las desviaciones. ¿Qué es más? Pues saldrá por encima de 100, ¿vale? Y aquí podrás ir comparando, sobre todo es súper útil para los gastos. Porque si tú te planeas gastar, por ejemplo, en restaurantes 100 euros y llegas aquí y después de registrar todos los gastos de restaurantes, ¿dónde está restaurantes? Tiene que estar por aquí, restaurantes. Aquí tiene que estar, ¿vale? Restaurantes, pues me he gastado 210 en total, ¿vale? Vas metiendo, puedes ir uno a uno, ¿eh? No tienes por qué ponerlo todo sumado, pero bueno, voy a grabar, me voy aquí a resultados, oye, que me iba a gastar 100 y al final me he gastado 210. Te has pasado 2 veces lo que te ibas a gastar. Aquí te va a aparecer, ¿vale? Y así pues lo podéis ir haciendo mes a mes. Ingresos y gastos, pues aquí tienes un registro de todo lo que te gastas al año en cada cosa y lo puedes ver, está muy guay porque puedes ver, por ejemplo, qué me gasto al año en restaurantes. A lo mejor te gastas una pasta y no eres consciente de eso. Bien, ¿habéis visto alguna empresa que no controle sus ingresos y sus gastos y que le vaya mal? ¿Creéis que las empresas no controlan sus ingresos y sus gastos? Pues sí que las controlan, obviamente llevan una contabilidad de todos sus ingresos y sus gastos, sus costes y sus ingresos, para saber si van bien o van mal. Pues nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Bien, vamos a la parte de balance. Aquí tendremos dos partes, bueno, 3. Una de activos, es decir, qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que nos genera dinero o que podrá generarnos dinero en el futuro. Y tenemos pasivos, ¿vale? ¿Qué deudas tenemos? ¿Qué obligaciones tenemos que pagar? Dinerarias, todo de dinero. Si tenéis obligación de ir todas las tardes a ver a un familiar, pues eso no lo metes aquí, obviamente. No tienen que ser obligaciones dinerarias. ¿Qué tenemos por un lado? Pues mira, activos. Liquidez. Dinero en efectivo. Cuenta bancaria. Aquí os he hecho un pequeño truco. Está en verde, pero realmente no tenéis que rellenar nada. Aquí se rellena igual que los ingresos y los gastos hemos rellenado antes, ¿vale? Cuenta bancaria, depósito, renta fija, acciones, tengo ETFs, planes de pensiones, tengo fondos de inversión, derivados, esta es la parte de activos financieros, tengo inmuebles, casas, terrenos, locales, plazas de garaje, etc. ¡Pantalones, Sabrina! ¡Es muy rico! ¿Vale? Ahí tenemos que ver el valor. Otro tipo de activos que podemos tener, pues oro, coche, barco, joyas, obras de arte, participaciones en empresas, royalties que vayamos a cobrar, criptomonedas u otros activos financieros, no financieros, pero vale. Y en pasivos, pues tenemos Los bancarios, que serían los préstamos, hipotecarios, personales, tarjeta de crédito, de Hacienda, deudas que tengas con Hacienda, familiares y amigos, deudas que tengas con gente cercana y otros tipos de pasivos. Por ejemplo, que haya financiado la compra de un televisor con el Corte Inglés o con cualquier empresa. O deuda de otro tipo o adelantos de nómina. ¿vale? Si os ocurren más, ponedme en la descripción, se añaden y se mejora esta herramienta. ¿Cómo vamos a rellenar esto? Pues muy parecido a los ingresos y los gastos que teníamos. Entonces, tenemos aquí balance, ¿vale? Balance, ¿vale? ¿Cómo lo rellenamos? Pues igual, vamos a los campos que están en blanco. Por ejemplo, en la cuenta bancaria, ¿qué tengo? 1.000 euros. Aquí estamos, a mes enero. Y le doy a grabar. ¿Qué tengo? Una hipoteca. Vamos aquí, préstamo hipotecario. ¿Qué debo al banco? 100.000.
en enero. Le das a grabar, ¿vale? Y así tenemos un registro de lo que tenemos y lo que debemos. Esto se verá aquí en balance. Veis que se ve pequeñito, pero bueno, eso lo amplías así y se ve ya. Veis que activos tenemos 1000, que de deuda tenemos 100.000. Es amplitud, pero bueno. Tenemos 100.000, que supone el 1000% sobre el porcentaje sobre los activos. Si de total tengo 1000 de activos, pues mi patrimonio neto es de menos 99.000. No te asustes, pero es verdad. Es decir, debes más dinero del que tienes. Eso, ya está. Pero imagínate, hombre, claro, si tengo una empresa hipotecario, pues a lo mejor mi casa vale 120 ahora. Vale, pues entonces vamos aquí, grabar, y en balance, pum. Veis que ahora el patrimonio neto sí que es mayor. Aquí está la casa, aquí está el dinero que tengo en la cuenta, aquí está este tipo de cosas. Y vemos que sobre el activo tengo un patrimonio neto de 21.000 en total. Yo pues en total tendré mucho más, que serán 121.000. Pues 21.000 realmente es mi patrimonio neto. Es mi riqueza. Vamos a la otra pestaña súper importante. Estas dos son muy importantes, pero esta también me parece que es bastante visual. Nos va a ayudar un montón a muchas cosas. Mira, nos vamos a ir a enero. Estamos en enero, le damos a actualizar todo y vemos bastantes cosas interesantes. ¿Qué tenemos aquí? Bien, aquí vemos en un lado tus ingresos, en el lado derecho, a ver de dónde provienen, y los gastos. Esto es un resumen de en cómo se distribuyen tus ingresos y tus gastos en este mes. Aquí elegirás el mes que quieras ver directamente y ya está. Y este es un desglose de gastos, pero puede ser un desglose de ingresos también. Podemos ver nuestros ingresos de qué pueden ser, de gastos o de ingresos, ¿vale? O incluso los dos juntos. Esto no tiene mucho sentido, pero es mejor poner gastos o ingresos, ¿vale? Y así ves qué parte o qué porcentaje se lleva de tus gastos es cada cosa. Es decir, la mayoría de mis gastos son la hipoteca en este caso. Pues muy bien. Si pongo gastos ingresos, la hipoteca será un 18%, claro, pero esto no tiene mucho sentido, ¿vale? Esto no lo hagáis porque no os va a aportar nada. Los ingresos sí que me aporta, ¿vale? De todos mis ingresos, pues el 75% viene de mi sueldo. Pues es un indicador que dependo de un sueldo. Bien, esto ya está. Aquí que tenemos también, pues activos versus pasivos. Tenemos de todo el porcentaje que son activos de todo lo que tenemos y qué porcentaje son pasivos, ¿vale? Tengo más activos que pasivos, eso es lo que tienes que ver, que esto sea superior a los pasivos. Si es al revés, si los pasivos son superiores a los activos, entonces tienes que preocuparte. O hacer algo, es decir, tener un plan para hacer algo. Muy bien, eso está fenomenal. ¿Qué tenemos aquí? Aquí podremos seleccionar el mes, en este caso enero, está bien seleccionado, y nos dirá unos ratios. Unos ratios son unas fórmulas, suelen ser divisiones, te explicará aquí qué es cada una, ¿vale? En este caso, qué porcentaje de tus ingresos destinas al ahorro. En este caso sería el 65%. Y al lado te pone un punto óptimo, es decir, un punto aconsejable o del que deberías de partir. En este caso sería el punto óptimo, pues como mínimo el 20%. Tenemos un 65, sale en verde, genial. Es decir, si sale en verde, no tienes ni que mirar aquí, es que está bien, ¿vale? En el caso del de abajo, pues ratio de gastos fijos que sean el 25% de tus ingresos, pues que sea menor al 50%. Por debajo, pues sale en verde. Si saliera por encima, estaría en rojo. Deuda sobre los ingresos. Refleja qué capacidad tienes tú para gestionar tu deuda. Pues menor que 36%, está bien. Todo esto, cuanto mayor, mejor. Por ejemplo, generación de ingresos pasivos. Cuanto más, mejor. Si tienes 0, pues a lo mejor tienes que ver formas de tener más o no, o si no quieres, pues no quieres, pues ya está. Y luego los ratios del balance. Estos son los ratios de los ingresos y gastos y estos los ratios del balance. Aquí vamos a tener ratio de liquidez personal. ¿Esto qué es? ¿Cuántos meses puedes cubrir de tus gastos con activos líquidos? Es decir, si yo tengo 1.000 euros, mis gastos son de 500, hemos puesto de hipoteca, ¿no? 500, pues ¿cuántos meses puedo pagar de esos gastos? Con lo que tengo, con mi dinero money, efectivo. Pues aquí te sale 1,41. ¿Por qué está en rojo? Porque se recomienda que mínimo tengas entre 3 y 6 meses. Si no lo tienes, empieza a ahorrar para tener esos 3 o 6 meses. Súper fácil ver cuánto vas a necesitar. ¿Qué ratio de endeudamiento tengo? ¿Qué porcentaje de deuda tengo sobre el total de mis activos? 83%. Pues mejor que sea menor al 50%.
tienes 83, pues para mejorar tu situación, pues puedes dedicarte a bajar esa deuda hasta que llegue a menos del 50%. Por ejemplo, ratio activos sobre ingresos, pues ¿cuántos son tus activos dividido entre tus ingresos? 57 veces tus ingresos. Pues bien, cuanto más mejor. Esto no hay una cifra que digas, oh, esto es lo óptimo, no, cuanto más mejor. Y diversificación de activos, claro, aquí te indica, te lo explica aquí todo, está súper bien explicado, ¿vale? Te indica qué parte de tus activos son poco líquidos respecto al total. Claro, aquí teníamos una casa y 1.000 euros en la cuenta. Pues de baja liquidez serían, pues, 120.000 de baja liquidez y 1.000 euros, que sí, pues 99% está en activos de baja liquidez. Eso quiere decir que estás poco diversificado en activos o que por lo menos más que diversificación en liquidez, ¿vale? Poca liquidez. Que si te pasa algo y tienes que vender la casa, a lo mejor no la puedes vender cuando te dé la gana. Pues eso es lo que te quiere decir este ratio. Y vamos a ver esta pequeña parte, que está muy guay también. Y aquí son objetivos. Vale, los objetivos. ¿Qué objetivos tienes o puedes tener? Pues yo he puesto aquí una lista, ¿vale? He puesto, pues, reducir deudas, comprar una casa. Esto lo podéis cambiar incluso. Creo que se puede cambiar. No te deja. Vale, esto no lo podéis cambiar. Aquí seleccionáis los objetivos que tengáis. Si es otro de los que están aquí, pues directamente lo ponéis aquí. A mí me gusta mucho ¿dónde está? Reducción de deuda, no. Aumentar nivel de donaciones, cambiar de empleo. ¿Dónde está? Empezar un negocio, comprar una casa, independencia financiera. ¿Dónde está? Colchón financiero. No está. La protección contra la inflación. Bueno, aquí tenéis entrada para una casa, empezar un negocio, tenéis varios. Otro puede ser un fondo de emergencia, que ahora lo pondré luego. ¿Y cómo relleno esto? Juanma, pues aquí veis una parte que está en gris. Esto no se puede rellenar, ¿ves? No te deja. Y aquí pues nos va a decir cuánto tenemos ahorrado. Esto sí que lo podremos rellenar, pero primero vamos a rellenar un objetivo. Mi objetivo es comprar una casa. Pues me voy aquí al registro de datos y voy a objetivos financieros. Digo, ¿qué quiero hacer? Pues comprar una casa. ¿Qué cantidad me hace falta para comprar esa casa? Pon 100.000. ¿Y qué plazo? Pues voy a ver que lo quiero conseguir de largo plazo. 5 a 10 años. Nos vamos otra vez a panel de control. Aquí en cantidad, a los 100.000. ¿Y qué tengo ahorrado? Pues tengo ahorrado 1.000 euros. Pues te vais diciendo qué porcentaje llevas conseguido y qué te falta para conseguir ese objetivo. Aquí podrás ir poniéndolo poco a poco, lo vas rellenando todos los meses o cada cierto tiempo, conforme vayas ahorrando, y puedes tener un seguimiento de tus objetivos y nada, y ver ahí qué es lo que quieres conseguir y cómo vas. Está súper bien. Como hemos hablado, ¿habéis visto alguna empresa que no lleve un seguimiento de sus ingresos y sus gastos, no lleve un seguimiento de lo que tiene y lo que debe, o que no lleve un seguimiento de qué es lo que quiere conseguir? Al final, las finanzas personales no son tan difíciles. Habrá cosas que sean más difíciles, como ciertas inversiones y demás, pero a nivel personal, un seguimiento personal es la base fundamental para tener unas finanzas personales muy sólidas. Y aquí tenemos que hacer un seguimiento una vez al mes. No tienes que hacer todos los días ni estar obsesionado. Te coges un día al mes, el primer fin de semana, por ejemplo, del mes, y repasas todo lo que tienes, todo lo que debes, etc. Eso que nos va a dar una tranquilidad personal y saber que estás haciendo las cosas bien o qué cosas puedes mejorar es brutal. Es brutal porque te da un control sobre tu vida. Te da un control sobre los aspectos de tu vida muy importantes. Es tu supervivencia. Último apunte antes de nada. ¿Qué pasa si nos equivocamos grabando aquí un dato? ¿Qué pasa? Pues nos vamos aquí, ingresos y gastos, y aquí seleccionas la fila, toda esa fila que veis aquí en el lateral. Bueno, en este caso sería ahí en el lateral. Le dais con el clic derecho y eliminar. Se elimina. No hay que tocar nada más. Esta no me la toquéis, por favor. Tocad todas estas, pero no toquéis esa. ¿Vale? Eso en cada uno. Si estáis interesados en tener esta herramienta, escribid interesados en los comentarios y me pondré en contacto con vosotros para haceros llegar la herramienta. Sí que es verdad que voy a ponerla gratis para un número de gente al principio y luego la pondré en mi página web donde la voy a vender. Decidme cuánto pagaríais por una herramienta como esta.
si de verdad os gusta o os parece interesante, ¿vale? Hoy hemos aprendido a crear nuestro presupuesto personal con esta plantilla. Si tenéis alguna duda, si queréis comentar cómo lo hacéis vosotros, lo que queráis, comentadlo en la caja de comentarios y seguimos aprendiendo sobre salud financiera, sobre finanzas personales e inversión con herramientas como esta. Gracias, dejad un like o suscribiros si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo.